Tema 1, el temor. ¿Qué es el temor? Cuando yo era niña, yo le temía a la oscuridad. No iba ni al baño por miedo a la oscuridad. Y cuando crecí tuve que encontrar la fuerza y el valor, diciéndome a mí misma que no tenía nada que temer. Me imagino que temía la oscuridad porque no podía ver todo lo que estaba ocurriendo y también porque había visto una que otra película de terror. Y así es el temor. En general, el miedo es un instinto humano cuyo propósito es alertarnos al peligro y motivarnos a evadir y prepararnos para enfrentar el peligro. Pero cuando vivimos en miedo constante puede ser una de las emociones más debilitantes para nosotras como seres humanos. El temor constante puede ser increíblemente poderoso. Penetra el corazón, envenena el espíritu y paraliza el alma. Vivir con miedo constante te puede afectar tu salud emocional, mental, espiritual y también tu salud física. Cuando empezó lo de la pandemia del COVID-19, vivimos con el temor que se convirtió en pánico de masa en todas partes del mundo. Naturalmente, la gente en todas partes del mundo se sintió amenazada por el virus. Hubo un incremento de síntomas y ataques de pánico y ansiedad. Por eso del aislamiento y la preocupación de la salud de familiares con riesgos y por la falta de trabajo también. Vimos los efectos del pánico del consumidor que compró exceso de papel higiénico, productos de limpieza y desinfectante, comida, distintas cosas en diferentes partes del mundo, ¿no? Y la reacción natural del humano es correr en pánico hacia lo familiar, lo seguro y la solidaridad de un grupo. Pero desafortunadamente por miedo de contagio y las leyes y las regulaciones de gobiernos locales, no fue posible reunirnos con familia o amistades en esos momentos, ¿no? Y en momentos de temor e incertidumbre, muchos corrieron hacia las pertenencias y las cosas físicas, esas cosas que nos dan comodidad. Corrieron hacia las cosas que los hacen sentir que tienen control, ya que nuestro alrededor se sentía que estaba fuera de control. Estas situaciones que producen el temor como una pandemia nos recuerda lo poco control que nosotras tenemos de las situaciones y de las circunstancias que nos rodean. Y nos recuerda también lo importante que es tener una fuente de sustento, de tener una relación profunda y establecida con Dios para que Él sea el primer lugar donde acudimos en situaciones de temor y situaciones en las que no tenemos control. Por eso es tan importante desarrollar una relación íntima con Dios y leer su palabra, porque la palabra nos habla específicamente del temor. Incluso nos da palabras de ánimo y cómo vencer el temor. Pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Dios nos dice que Él sabe que nosotros somos propensas de temer. Por eso es la frase, no temas. Dicha de distintas formas, aparece 365 veces en la Biblia. O sea, es decir, una para cada día. Dios nos dice, no temas. Por medio de su palabra, Dios nos manda a no temer y a no preocuparnos a pesar de los grandes peligros o retos que enfrentamos. Ese es un mandamiento de Dios. Vemos en Isaías 43:1, así dice el Señor, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. En cambio, el enemigo utiliza el temor como estrategia para robarnos la esperanza y limitar nuestras victorias. Él busca paralizarnos de hacer la voluntad de Dios y vivir el propósito de Dios. Y no solo eso, el enemigo también usa esta estrategia de inyectar temor, sino también nosotros mismos nos hemos manipulado unos a otros con el temor, ¿no? Porque nuestra lucha, dice en Efesios 6:12, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si no estamos atentas y alertas, podemos dejarnos manipular por el enemigo. Y este tipo de manipulación lo vemos entre gobernantes y líderes, los noticieros que usan esta estrategia también para manipularnos a las masas con miedo. Y en Estados Unidos hemos visto cómo los inmigrantes latinos que son perseguidos y criminalizados sienten mucho temor por el constante bombardeo de amenazas y nuevas medidas que ocasionan mucho miedo y los paralizan.
para funcionar como deben y vivir los propósitos de Dios. Y muchas veces el temor es tan grande que los paraliza. Muchos no quieren salir ni de sus casas porque temen, tienen temor y viven en situaciones de injusticia, persecución de las propias autoridades, deteniendo y deportando y cometiendo toda clase de abuso en nuestra comunidad. Y a pesar de las circunstancias y las dificultades que se viven, sabemos que dentro de nosotros existe la capacidad de actuar con valor. Como creyentes tenemos muchas razones para no vivir en temor, en especial por el carácter y el poder de nuestro Dios, que es tan poderoso. Y quiero enfatizar 4 características de Dios, que son 4 razones por las cuales no tenemos que temer. La primera es que Dios es más grande que el objeto de nuestro temor. ¿A qué le temes tú? ¿A la muerte, a la soledad, al mal, a equivocarte, a quedarte sin dinero? Cualquier que sea la razón por la que tú temes, recuerda que Dios es más grande que eso de lo que tú temes. Dios es mucho más grande y podemos confiar en Él porque Él nos va a ayudar. Y número 2 es que Dios es digno de nuestra confianza. Muchas veces cuando experimentamos temor es porque no confiamos en Dios, que Él puede resolver, que Él puede proteger, que Él cuida, que Él provee y que Él puede hacer todas esas cosas que nos dice en su palabra. Solemos pensar que no poner nuestra confianza en Él. Tenemos problemas con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestra posición social, confiando en Él con todas esas cosas. Pero Dios es confiable y constante y perdura más que otras personas o cosas. Salmos nos dice, el mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarte en el Señor. La tercera cosa es que Dios nos ama. Esa es la verdad. El amor perfecto echa fuera el temor. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos que somos amadas por Dios, se nos facilita confiar y no temer. Dios nos ama con un amor perfecto y completo, pero el temor es tan doloroso y estresante. Sabemos que se sufre, pero el amor y piedad de Dios por nosotros es tan poderoso que puede aliviar ese sufrimiento, ese temor. Busquémoslo a Dios y profundicemos nuestra relación con Él para comprender mejor cuánto nos ama y cuánto podemos confiar en Él. Y la cuarta razón es que Dios nunca nos abandona. Cuando estés pasando una situación difícil, recuerda que el Señor mismo marcha enfrente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, nunca te abandonará. No tienes que temer. Muchas hemos escuchado promesas y hemos sido decepcionadas por personas, por familiares, por amigos que nos han prometido no dejarnos o abandonarnos, pero Dios nunca te abandonará. A veces es mediante esos momentos difíciles y dolorosos que tenemos el encuentro más íntimo con Dios, que también usa esos instantes para nuestro bien. Y en todo esto, amiga, Dios nos llama a la obediencia y no al temor. Dios le dijo a Moisés, ordena a los israelitas que sigan adelante. No era el momento de estar quietos y clamar a Dios, sino que era tiempo de levantar todas las tiendas de campaña, ponerse en marcha y empezar a moverse hacia el Mar Rojo. Los israelitas tenían a los egipcios persiguiéndolos por detrás y el Mar Rojo por delante y Dios los llamó a marchar. E hizo lo increíble. Él partió el Mar Rojo, haciendo un camino donde no lo había. Pero antes Moisés tuvo que extender su brazo sobre el mar con fe y en obediencia a lo que Dios le había dicho que hiciera. Cuando sentimos miedo, nuestra inclinación natural es mantenernos encerradas en la tienda de campaña. El miedo nos paraliza. Pero cuando sabemos que la batalla es del Señor, entonces podemos dar un paso al frente y hacerlo en obediencia, porque Dios nos llama a que nos levantemos y marchemos. ¿Y cómo es que marchamos con valentía, amiga? ¿Cómo podemos ser valientes? Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Él nos dice, mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Todas experimentamos el miedo, todas. Muchas personas creen que el ser valiente es no tener miedo y sin embargo el ser valiente no es la ausencia del miedo, sino es enfrentar lo que nos causa miedo, porque sabemos que algo es superior y más importante al miedo. Meditemos en sus promesas que Dios nos ha hecho y que va a cumplir. Debemos meditar en sus promesas hasta que experimentemos que el miedo paralizante se empiece a desvanecer y que nuestra valentía o coraje empiece a incrementarse. Es como masticar hasta poder digerir el nutriente que es la palabra y hacer que nuestra alma, donde provienen nuestras emociones, se fortalezca. ¿Y por qué es importante este tema, amiga? Finalmente, Dios no te ha dado el espíritu de temor, sino de valentía y fortaleza en Él. Todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Si dejas que el temor te predomine, puede llegar a interferir con los propósitos de Dios en tu vida. Deposita la confianza y la fe en Cristo. Es la manera que vencerás el temor. En estos tiempos en los que vivimos debemos luchar por ser valientes, dando esos pasos de fe para vivir una vida según la voluntad de Dios y no como el mundo instruye. Es tiempo para seguir aprendiendo y para defender a nuestras familias, nuestra comunidad, amigos y nuestros vecinos.